Hola con todos y bienvenidos a otra entrevista de Punto de Vista Internacional. Esta vez estamos con Edwin Bedoya, vicepresidente nacional de la CEDOCUT, para hablar acerca de los despidos intempestivos en la corporación Coca-Cola y sobre todo desde la parte de Arca Continental. Aunque bueno, esto es un problema un poco más complicado, como Edwin nos va a contar, pero ¿cómo estás, Edwin? Buenos días. Buenos días, saludos a quienes me han invitado a este espacio. Un gusto saludarles y bueno, estoy aquí para contarles la situación laboral del país y específicamente de estos despidos de los compañeros de Arca Continental, comúnmente se lo conoce o comercialmente se le conoce como Coca-Cola. Bueno, ya entremos directamente al tema, ¿no? Creo que valdría la pena que nos cuentes un poco acerca de la situación general, ¿no? ¿Qué es exactamente lo que está pasando? ¿Cuál han sido, digamos, los principales problemas que tienen los compañeros con Arca Continental? A ver, bueno, nosotros teníamos un sindicato o tenemos un sindicato de Coca-Cola que estaba ligada a una línea de la marca que es la manufactura. Este sindicato ya había estado fundado hace varios años y hace un mes y medio los compañeros de Coca-Cola de repartos de bebidas, es otro RUC de Coca-Cola, yo no sabía en ese entonces, acudieron donde nosotros y nos dijeron que querían hacer un sindicato, que les ayudemos a hacer el sindicato. Bueno, yo les decía, pero ya tenemos un sindicato de Coca-Cola, afíliense al que hay. Y ahí es cuando nosotros nos empiezan a contar que ese Coca-Cola tenía 3 RUC, o sea, Alarca Continental tiene 3 RUC. Un RUC que es manufactura, el sindicato que ya teníamos, otro RUG que es del sindicato que se está creando y otro RUG de Arca Continental que maneja Tony Corporation, que es el que maneja, comercialmente se le llama como Tony Yogur. Empezamos a constituir el sindicato de los compañeros de AC Bebidas Coca-Cola que se encargan del reparto del producto que distribuye Coca-Cola a nivel nacional. Y constituimos ya la primera directiva provisional, se legalizó ya el sindicato y estábamos en miras de constituir la directiva definitiva. Aquí en el país, como tú conoces, para constituir un sindicato se necesitan 30 trabajadores y nosotros constituimos con más de 30 trabajadores. Hoy en la actualidad son más de 125 trabajadores que se han afiliado al sindicato. Y en ese lapso, de acuerdo al Código de Trabajo, existe una protección para los trabajadores, una garantía de estabilidad para que no les puedan despedir durante la constitución del sindicato, desde la inscripción del sindicato hasta la constitución de la directiva definitiva. En el Código de Trabajo establece, en el 444, establece que no se puede despedir a ningún trabajador en la constitución del sindicato. So pena de que si es que lo despiden, tendrán que indemnizarlos con una garantía adicional de 12 meses de remuneración, aparte de lo que le corresponde por el despido intempestivo. En estos días que ya, en las últimas semanas, del día lunes, específicamente de esta semana, se despiden a 4 trabajadores de la directiva que se está constituyendo, la directiva definitiva, y un trabajador del sindicato de base. Es así cuando nosotros empezamos realmente a mover, digamos, las denuncias en el ministerio, a contar lo que está sucediendo y a exigir que se nos legalice y que se nos dé la directiva definitiva de la organización. Previo a esto ya la empresa había sido notificada de la existencia del sindicato y también empezaron con algunas presiones a los compañeros a cortarles. Tienen un WhatsApp de trabajo todos los trabajadores, que yo pensé que era pagado por la empresa el WhatsApp porque es un grupo de trabajo básicamente para la operación de Coca-Cola, pero resulta que ese WhatsApp o los números telefónicos son pagados por los propios trabajadores y quien maneja esta cuenta corporativa es la empresa. Y cuando empiezan a constituir el sindicato, les empiezan a intervenir los chats, les empiezan a cerrar los chats. Cuando ya hubo el despido, les cerraron los chats y empieza un acoso permanente a los compañeros.
hemos estado siguiendo los problemas que han tenido en Coca-Cola, y uno de los problemas fundamentales es el tema de la seguridad y la salud en el trabajo. Compañeros que han estado trabajando con condiciones precarias realmente, sin horario de trabajo, porque los compañeros entran a las 6 de la mañana en un turno y no saben a qué horas regresan a la casa, es lo que nos han dicho y se ha comprobado. Muchos trabajadores trabajan más de las 12 horas que determina la ley con las horas suplementarias. Trabajadores que manejan de aquí a Guayaquil, al Lago Agrio, más de 8 horas, un solo chofer, cuando la misma ley de tránsito menciona que en transportes de carga pesada deben tener por lo menos 2 choferes para que puedan conducir. Proclives a tener un accidente, pero también proclives a una inseguridad física, más la que tenemos aquí en el país. Pero claro, les roban la carga a los compañeros, les pueden robar la carga, pero esa carga, ese robo, asumen los compañeros, a pesar de que la carga está asegurada, pero lo asumen los compañeros. También Arca Continental Coca-Cola contrata trabajadores de plataforma, digamos, de alguna manera, para que hagan tarea de ventas, tarea de cobranzas. Y en estos tramos de estos muchachos que contratan en moto, uno de los trabajadores había sufrido un accidente y había perdido el pie, un miembro inferior había perdido el pie, y no tenían ningún tema de seguridad porque eran subcontratados de alguna manera. Entonces, la anomalía que nosotros vemos cuando empezamos ya a investigar lo de Arca Continental, con estos 3 RUC que manejaban, que es a nivel nacional, vemos que en un sindicato, en una Arca Continental que denomina Manufactura, a pesar de que había un sindicato, constituyen hace varios años un comité de empresa, no sabemos de cómo se lo constituye, pero recién que les toca discutir un contrato colectivo y elegir la nueva directiva, les llega un documento al sindicato ya constituido de Manufactura, que no han sido ni siquiera beneficiarios del contrato colectivo que han hecho, y que nosotros decimos que es un comité de empresa pro patronal, porque ha sido constituido por la empresa, no por los trabajadores, y realmente vemos este tipo de anomalías. Directivas que se eligen a dedo. Nosotros hemos enviado un comunicado al Ministerio del Trabajo para que investigue este tipo de cosas. Pero ya cuando hay el despido, nosotros le hemos mencionado al Ministerio del Trabajo que ellos de oficio deberían ingresar a revisar, porque primero se trata de una empresa transnacional y que está parte de los tratados que tenemos con México, porque es una empresa con capital mexicana. Y los tratados bilaterales con México también tienen cláusulas de garantías para los trabajadores, al igual que el tratado con la Comisión Europea. Entonces, nos parecía adecuado que el ministerio entre de oficio, pero sin embargo no lo ha hecho, y nosotros hemos tenido que poner la denuncia y estamos actuando en este caso con los trabajadores despedidos para obtener el despido ineficaz, porque tenemos una ley aquí en el Ecuador que el despido ineficaz se aplica cuando se despide a un dirigente, y el juez laboral tiene que determinar si es que es injusta o justa el despido, y si es que es injusto tienen que reintegrarle al trabajador. Entonces lo que estamos pidiendo es el reintegro de los trabajadores. Ha habido una serie de amedrentamientos hacia los trabajadores. Entiendo que hasta el día de ayer parece que la empresa les ha pedido ya tener una reunión por fin con el sindicato para ver cuál es la situación de los trabajadores, pese que a los compañeros ya pasaron un comunicado para decirle a la empresa que tenían varias necesidades y varios reclamos, y que lo único que querían es que se cumpla la ley. O sea, que se cumpla en el tema de horarios, en el tema de seguridad y salud, y en los otros temas que vemos que hay un irrespeto a la libertad sindical. Cabe anotar que el Ecuador por algo ha sido considerado uno de los países en los 10 peores países que están en el tema de violación de derechos laborales. Y claro, nos abocamos a ver lo que ha pasado en nuestra experiencia. Hemos generado varios sindicatos, hemos ayudado a constituir varios sindicatos, y vemos que no solo es una política de las empresas transnacionales, sino es una política de las empresas en general para deteriorar el que los trabajadores puedan tener el derecho a la organización y tenerles en condiciones precarias. Porque una cosa que sucede y que tienen en común todas las empresas, desgraciadamente, con estos últimos gobiernos, es que, claro, ahí más hay una influencia
política, económica, para poder impedir que en empresas, por sobre todo las empresas transnacionales, empresas grandes e importantes ligadas a élites económicas, no constituyan sindicatos. Nosotros hace unos 3 años o 4 años constituimos el sindicato de Novacero, donde el grupo económico es uno de los grupos de élite económica de aquí del país, y ahí no les importó despedir a todos los 60 trabajadores que constituyeron el sindicato. Entonces viene constituyéndose como en una práctica el no permitir que se constituyan sindicatos, y por eso la baja tasa de sindicalización que oscila más o menos en el 3% de la PEA. Digamos que somos 8 millones de trabajadores de la PEA más o menos, y apenas tenemos 240,000 sindicalizados en general, mientras que en otros países, digamos, donde hay un poco más de respeto de la organización sindical, los órdenes de porcentaje varían del 25 al 30, en países europeos del 90% incluso de sindicalización. Entonces, eso da eso nos genera a nosotros una premisa de que realmente no les interesa a los empleadores ni a los gobiernos que tienen estos compromisos con las empresas generar organización sindical. ¿Por qué? Porque en muchos países, como en muchos países asiáticos, incluso los gobiernos se jactan de decir que es un país libre de sindicalización, para que las empresas transnacionales empiecen a limitar los derechos de los trabajadores y a contratar a trabajadores de manera precaria, con miedo y en condiciones, como le digo, de inseguridad, que incluso puede determinar la pérdida de la vida. Entonces, estas son las condiciones que sí vemos que se está encaminando aquí en el país, cuando vemos que no hay un respeto a la organización sindical en general, y en específico lo hemos vivido en este momento y lo estamos viviendo con los compañeros trabajadores de Arca Continental, como digo, comercialmente llamado Coca-Cola. Claro, pero me parecía a mí súper interesante lo que decías específicamente alrededor de la legalidad e ilegalidad de los despidos, que se pasan por encima de la ley sin importarles nada, ¿no? De que realmente todas las cosas que están haciendo, desde los malos tratos hasta el despido de los compañeros que estaban en proceso de sindicalización, es ilegal, de hecho, pero a ellos no parece importarles, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Es que no hay control de la ley, no hay suficientes como consecuencias por incumplir las leyes de sindicalización. ¿Cuál es el panorama? Bueno, como hemos dicho, aquí en el país nosotros tenemos 62, me parece, convenios ratificados ante la OIT, somos firmantes de la OIT. Y eso implica que incluso muchos de en la Constitución habla del respeto también, y del respeto a los convenios internacionales, o sea, los convenios fundamentales de la OIT, entre otros está la eliminación del trabajo forzoso, eliminación del trabajo infantil, el respeto a la libertad sindical, a los convenios 87 y 97, son los convenios fundamentales que están ratificados por el país. Entonces el país tiene que, en virtud de eso, motivar, porque la Constitución en el 326 determina que los gobiernos, los que administran el Estado, tienen que promover las organizaciones sindicales, no deshacer organizaciones sindicales o no limitar el derecho a la sindicalización, sino dicen promover. Y aquí no hay ninguna promoción de organizaciones sindicales. Tanto es así que el año pasado, en la reunión mundial de la OIT, en la Convención Internacional de la OIT, uno de los empleadores dijo que no le interesaba, que el país no necesita sindicalización por rama, que es una de las cosas que estamos proponiendo. O sea, absurdo. Mientras que en todo el mundo ya existe la sindicalización por rama, un representante del país, de los empleadores, mencionaba que a ellos no les interesa y que aquí no es necesario la sindicalización por rama. Es decir, una orden tácita, y el gobierno no dijo nada, porque el gobierno debía por lo menos decir, vea, oiga, usted no tiene potestad de mencionar que no se le va no se va a permitir la libertad sindical si nosotros somos signatarios y somos firmantes de un convenio internacional. Entonces, fíjense ustedes cómo desde la misma boca, desde la misma posición empresarial en un convenio internacional, y empiezan a liarse esta situación. Como digo, hay las protecciones debidas en la ley, están en el Código de Trabajo, en la Constitución, está en el Código de Trabajo, que el Estado promoverá y protegerá a los trabajadores que se empiecen a organizar, pero aquí no se cumple.
Y aquí es lo que decía uno de los compañeros de Coca-Cola, aquí vale la chequera. Y lo decía en el sentido de que muchas empresas, y no sé si en esta, pero nosotros sí hemos tenido casos de que la corrupción que existe aquí en el país institucional, con un Ministerio de Trabajo débil realmente, porque es uno de los ministerios que menos presupuesto recibe cuando debería recibir más presupuesto para tener más inspectores, más inspecciones laborales y tener un control de las empresas, no se lo tiene. Entonces ahí decían, bueno, aquí vale más la chequera porque nos dicen que basta con pagar en el Ministerio del Trabajo y nos van a lesionar los derechos. O sea, es la percepción que tienen los trabajadores. Y el otro es el tema del miedo, es decir, aparte que las chequeras compraron derechos, las chequeras están infundiendo el miedo para que los trabajadores sean despedidos. Y claro, hay un miedo de los trabajadores en organizarse porque dicen, bueno, si no, por lo menos precariamente tengo trabajo, pero tengo trabajo. O sea, lleva a que los trabajadores mismos se empiecen a ver como normal el tema de la violación de los derechos de los trabajadores, porque existe esta presión política, económica, de las élites y de las empresas transnacionales que han visto en nuestros países como países para ingresar, poner sus capitales, pero con sus condiciones laborales que generalmente son condiciones precarias. Adicionalmente, en el caso específico de Coca-Cola, ustedes deben saber que Coca-Cola recibe del Estado, garantías para que ocupe los recursos hídricos del país. O sea, la empresa está recibiendo un recurso natural de parte de Ecuador y por lo menos nosotros decimos, si está recibiendo, debería ser de alguna manera coherente y decir, bueno, voy a respetar lo que dice la ley, voy a respetar los derechos que tienen los trabajadores, pero no, o utiliza los recursos hídricos, no sabemos bajo qué condiciones, pero me parece que son condiciones ínfimas, y despide trabajadores y mantiene a los trabajadores de manera precaria. Entonces, como digo, es una práctica general de muchas empresas transnacionales que existen en el país, pero también una práctica de empresas que están ligadas a las élites económicas de aquí del país. Y ahora, entrando un poquito más a la situación específica de los compañeros que están siendo despedidos, que están en proceso de sindicalización, ¿cuáles han sido estas amenazas que ellos han sufrido a lo largo del proceso y también ahora después del despido? Bueno, una es como siempre, eso es una práctica que nosotros lo hemos vivido ya, es decir, empiezan el despido de las cabezas, de los dirigentes para amedrentar al resto. Esa es una primera medida que le hicieron, despidieron a los dirigentes, a 4 de los dirigentes para ver qué sucedía, cómo reaccionaban los trabajadores y meter miedo a los trabajadores. Les cortaron la comunicación, como te mencionaba, del plan de teléfonos que tenían para trabajar para la empresa. No es que era un plan utilizado personalmente, sino que los trabajadores pagaban un recurso que tenía que pagar la empresa y les cortaron las líneas de teléfono, les empezaron a investigar, les empezaron a hacer un seguimiento, entiendo yo que les han prohibido una serie de cosas, les han dicho incluso que en el reglamento interno está que si empiezan a difundir o a difamar a la empresa, pueden ser proclives a que sean despedidos con visto bueno. Entonces, una serie de miedos que les empiezan a ingresar a los trabajadores, les empiezan a meter a los trabajadores, y eso impide también un poco y hace que los trabajadores retrocedan. En este caso, los trabajadores están firmes, han entendido, ventajosamente nosotros tuvimos procesos de inducción en la creación del sindicato y donde les hemos mencionado qué es lo que podía pasar, porque desgraciadamente hay que prepararse para este tipo de medidas y nosotros hemos estado como central sindical, como CEDOCUT, involucrados y estamos involucrados para poder seguir apoyando a los compañeros, porque esa es nuestra tarea de dirigentes sindicales a nivel nacional. Entonces, ¿qué? Ahora, tenemos, ¿no es cierto?, todas estas situaciones que han pasado, la precariedad, los malos tratos, los despidos. Ya has mencionado una de las medidas que ellos están pidiendo, de las demandas que ellos tienen, que es la reinstauración de los compañeros despedidos, pero
supongo que no se terminaría ahí, ¿no? Debe haber más cosas que deben cambiar dentro del ámbito laboral en Arca Continental. Bueno, existen, o sea, nosotros, desgraciadamente, una de las cosas una falencia que tiene aquí el país, distinta a otros países, en donde se crea el sindicato, en otros países me refiero, y existe la negociación colectiva. Aquí no, tienes que tener la mitad más uno del total de todos los trabajadores para que puedas tener un contrato colectivo. Y el contrato colectivo te garantiza de alguna manera poder negociar mejores condiciones de trabajo para los trabajadores. Y eso es lo que se está pidiendo como sindicato, que por lo menos la empresa cumpla lo que dice la ley, es decir, que se constituya un comité de seguridad y salud de los trabajadores donde estén los trabajadores representados, porque eso dice la ley, que tienen que constituirse en comité, y para que empiecen a controlar y a vigilar y a proponer medidas que mitiguen todos estos procesos de trabajo donde hay riesgo, porque hay trabajos donde hay riesgo, excesiva carga en los transportes, choferes que viajan, que tengan 2 personas, que no exista una excesiva carga de trabajo en los compañeros trabajadores y trabajadoras. Es decir, toda esa serie, una mejora de las condiciones laborales, menos presión de parte de los jefes o menos amedrentamiento o intimidación. Entendemos las presiones que hay en los trabajos normales, pero no el tema de intimidación y el pago de las horas extras y un horario determinado, porque como te menciono, no existen horarios, tienen un horario de entrada y no tienen un horario de salida, e incluso no les pagan las horas extras. Entonces, todos estos temas en principio se van a empezar a ir solicitando y exigiendo, sea a través de un diálogo directo con la empresa o sea a través del Ministerio del Trabajo, que es lo que nosotros ya hemos estado caminando en esto, y la próxima semana vamos a ingresar una inspección focalizada sobre los temas de horarios de trabajo, pago de horas extras, seguridad y salud en el trabajo, que son temas fundamentales para que se involucre el Ministerio del Trabajo y de alguna manera ponga fin a este tipo de precariedad que existe en los trabajadores de Arca Continental Coca-Cola. Claro, y te mencionabas también anteriormente que ya ha habido como este primer acercamiento de la empresa, pero creo que todavía no ha habido ninguna conversación directamente con ellos, ¿no? No, el día lunes, entiendo, el día lunes los compañeros me han mencionado que van a tener una reunión con la empresa para poder hablar de estos temas, de los temas de los despidos y de los temas de las necesidades de los trabajadores. Esperemos que esta reacción o esta demanda de los trabajadores luego de este infortunio del despido de trabajadores pueda mejorar de alguna manera las necesidades que tienen los trabajadores. Como digo, no cerramos esta posibilidad, nosotros vamos a acompañar este proceso porque consideramos que esto debe replicarse en muchas de las empresas. Nosotros hemos tenido malas experiencias, recién tuvimos la huelga de Explosen. Ustedes saben que incluso en los gobiernos, desgraciadamente, desde el gobierno de Correa, se puso en el COIB, en el Código Integral Penal, incluso se criminalizó la huelga. Entonces, y compañeros de Explosen que entraron en proceso de huelga, les tocó enfrentarse a ellos contra todas las instituciones del Estado, es decir, se enfrentaron contra los militares, contra la fiscalía, contra la policía, contra el mismo Ministerio del Trabajo. Entonces, no hubo una capacidad de reacción como Estado en que se respete lo que está firmado en la Constitución. Entonces, lo que no queremos que pase esto con estas empresas, con Coca-Cola. Aquí debe haber un espíritu nacional de Estado, de todos los ecuatorianos y de los gobiernos, en que se respeten las condiciones mínimas que tenemos firmado. Tenemos convenios internacionales, tenemos constitución y tenemos código de trabajo. Entonces, no es posible que el mismo Estado se vuelva cómplice de la precariedad laboral. Y eso nosotros vamos a llevarlo también a la OIT, vamos a llevarlo a las Cortes Internacionales, y estamos trabajando también con otros compañeros a nivel internacional de Arca Continental para ver cómo hacemos un movimiento de vigilancia y de observatorio de las empresas transnacionales, porque vemos que son las transnacionales las que son como una punta de lanza que ingresan a nuestros países para, a pretexto de que van a dar empleo y van a invertir capital, busquen condiciones de trabajo precarias. Recién se firmó un acuerdo con McDonald's
hace 2 semanas. Entonces no vaya a ser que los compañeros, trabajadores que vayan a ingresar a McDonald's entren con la veña de los gobiernos para que sean precarizados. Y en esta condición están muchos trabajadores de empresas de servicios de comidas rápidas, ligadas a empresas, a élites económicas, empresas de las élites económicas. Aquí tenemos el grupo El Rosado, que tiene miles de empresas que están trabajando con trabajadores en condiciones de precariedad. Entonces, eso no se puede permitir y por eso es necesario que los trabajadores se organicen para poder reclamar estos derechos que son fundamentales y que no exigen más allá que cumplir con una necesidad básica del trabajo digno que lo menciona la OIT también. Bueno, y para la gente que nos escucha tal vez desde afuera, tal vez desde otros países o dentro del mismo Ecuador, pero no ha estado enterada del tema, ¿qué podría hacer? Dice, oye, esto es terrible, no, mira todo lo que están pasando los trabajadores, ¿cómo podrían ayudarnos ellos? ¿Qué acciones podría tomar la gente? Bueno, nosotros consideramos y hemos estado haciendo un trabajo con algunos sindicatos a nivel internacional. La CEDOCUDE tiene una afiliación a la CCI y a la CCA a nivel de región, y estamos trabajando con los compañeros de la CCA y la CCI para poder difundir lo que está sucediendo, pero sobre todo para crear esta especie de observatorio y de demanda y denuncia de estas empresas, no solo transnacionales, sino nacionales y de gobiernos que están permitiendo la violación de derechos fundamentales de los trabajadores, llevando en este siglo a trabajos que vayan a rayar el tema del trabajo forzoso y el tema de la esclavitud laboral. Es decir, una forma de modernización de la esclavitud con varias aplicaciones. Aquí tenemos los trabajadores de plataformas, están los trabajadores agrícolas, está esta serie de fraccionamiento o lo que le llaman deslocalización de las empresas transnacionales, que no es sino partir varias operaciones que tiene una empresa en varios países o en varios módulos, digamos, de empresas pequeñas, para no permitir la sindicalización y para no tener una protección, incluso hasta para poder evadir impuestos. Entonces, esto está sucediendo en este momento en el mundo y está sucediendo aquí en el país también. Y más, los países más lesionados son países como los nuestros en vías de desarrollo, o mal llamados, sino en subdesarrollados, que estamos sobre todo los países en América Latina. Entonces, vamos a hacer este trabajo que consideramos que esto puede ser importante, lo que pasó en Coca-Cola, para dar la pauta de la vigilancia que deben tener las organizaciones internacionales para poder cuidar, digamos, de alguna manera la vida digna de todos los trabajadores y trabajadoras del país. Muchas gracias, Edwin. A manera de cierre, creo que hemos tocado los temas claves especialmente para apoyar a los compañeros que están en este proceso de Arca Continental, pero no sé si tienes tú alguna idea que nos haya faltado en esta entrevista, alguna cosa como cierre. Bueno, estamos nosotros en el país viviendo un clima de inseguridad. Estamos en miras también de un próximo tema electoral. No hemos visto a los candidatos que hablen mucho del tema o específicamente del tema laboral. No hay sobre el tema de derechos, sobre todo más bien lo que se ha mencionado, las privatizaciones por un lado, por otro lado el decir que se va a hacer lo mismo que hace años, es decir, a precarizar más los trabajos. Y yo les hago acuerdo, en la época de Correa nos eliminaron el derecho a la organización colectiva, a la contratación colectiva y a la libertad sindical en el sector público. Con esas mismas leyes, los dos gobiernos de turno posteriores, que fueron el de Moreno y el de Lazo, que está feneciendo, nos han gobernado. Es decir, no ha habido ningún cambio en beneficio de los trabajadores. Y esa es una tónica que debemos analizar. Sabemos también el tinte que tiene el otro candidato, que es un tinte empresarial. Y eso también es peligroso para los trabajadores. Por eso es que nosotros hemos hemos mencionado y hemos analizado que realmente no hay una alternativa que pueda favorecer al pueblo ecuatoriano en general, y justamente en este clima que tenemos, como digo, de inseguridad, próximo a elecciones, y unas elecciones que, como digo, apresuradas después de una muerte cruzada, un presidente que no terminó, un presidente y un ejecutivo ligado al narcotráfico, y esa es de la peligrosidad que estamos viviendo. Entonces, sí hay que hacer un trabajo fuerte desde los ecuatorianos, porque somos los ecuatorianos que debemos
salir de esta crisis, y para eso se necesita un proceso de concientización y de unidad nacional para poder salir adelante. Muchas gracias, Edwin. Les pediría a todos los oyentes de Punto de Vista Internacional que nos apoyen haciendo el seguimiento en redes. Vamos a estar subiendo, vamos a estar intentando poner presión en Coca-Cola justo para que se puedan resolver los problemas que hemos tenido desde el lado de los compañeros de proceso de sindicalización. De nuevo, muchas gracias, Edwin. Muchas gracias a ustedes también.